Muy buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar la segunda sesión en cuanto a la asignatura de comercio internacional. Por ahí les cargué lo que tienen que estar realizando de avance para esta semana en cuestión de la materia de seminario de investigación. No sé si ya lo vieron, si no, chequenlo, analícenlo bien y cualquier duda o comentario, pues lo checamos ahorita en la siguiente sesión también, o si tienen alguna duda o comentario, pues también externenlo también en en esta sesión, en ese aspecto también. No sé si ya lo checaron, ya checaron qué es lo que tienen que realizar. Sí, profe, ya. Ok, Hazel, gracias. De hecho, ya les había comentado a grandes rasgos qué es lo que tenían que realizar en ese aspecto. Obviamente, qué es lo que tenían que incluir. Eh, Ojo con una situación en ese aspecto de sus investigaciones. Si están hablando de la problemática, en este caso del COVID, porque he visto varios trabajos que así, no sé, se puso de moda, lo pusieron de moda cuando hay, créanme, muchísimos, obviamente, temas a investigar, desde mi punto de vista, y más, más importantes en ese aspecto, porque realmente, pues, no somos, yo al menos, yo no soy profesionista en el área de la salud, pero sí he visto que varios proyectos o varias investigaciones la están llevando en cuestión directa al COVID. Ojo con esta situación. No somos expertos en salud, no somos doctores, ni van a ser doctores, ni enfermeros, ni nada. Ok, sí está afectando, pero busquen la parte de afectación económica, de afectación a las importaciones y exportaciones. No hagan un letargo de la situación del COVID y antecedentes en este caso, eh, de pandemia, sí, porque ahorita van a poder hacer cuestión en esa cuestión, pero enfóquenlo directamente en las afectaciones que han tenido las pandemias. Digo, si es su tema, la afectación que ha tenido las pandemias en la economía con el paso del tiempo, o la afectación que ha tenido, en este caso, el COVID, tanto el año pasado como lo que va de este año, en la economía a nivel mundial de los países. No hagan un letargo de lo que es el COVID y se centren nada más en lo que es el COVID, porque en este caso no sería un problema, un tema de investigación directamente de su carrera, porque ustedes no son doctores, les reitero, no son enfermeros, no son cirujanos, no son mucho menos nada de esa situación de salud. Entonces, traten de enfocar a la parte económica, que es la que les compete a ustedes, a la parte de importaciones y exportaciones, a la parte económica, cómo ha afectado la economía, cómo ha afectado las importaciones, en este caso las importaciones, las exportaciones, las divisas a nivel mundial, la entrada de productos, la salida de productos, los medios de producción, sí, cómo ha afectado el COVID, pero no pongan que el COVID es esto y que la OMS dijo esto, y que las vacunas y todo lo demás, porque realmente, o sea, no estamos enfocados a ese rubro, de favor, chicos, para que analicen bien lo que vayan a poner en la cuestión de información también, porque sí he estado checando que tanto en planteamiento del problema y otras cuestiones van dirigidos completamente a la cuestión, más que nada los que hicieron de pandemia, se van dirigidos por cuestiones del COVID. O sea, no somos ni laboratoristas, obviamente, otra vez se lo repito, ni cirujanos, ni médicos, ni doctores, ni enfermeros, ni nada. Pues enfoquen el tema hablando económicamente, explícitamente en esa cuestión. Sí están hablando del COVID, pero enfóquenlo en las afectaciones comerciales, no directamente en la cuestión de salud. Entonces, para que chequen bien, analicen bien lo que van a poner de información también, en la cuestión de antecedentes y todo lo demás. Y ya si tienen ahorita, si tienen dudas o comentarios, ahorita los vemos en la última sesión, que corresponde directamente al seminario de investigación. Ok, vamos a continuar, en este caso con la materia de comercio internacional. Entonces estábamos viendo en esta parte, obviamente, pues varias
varias teorías, varias cuestiones, definiciones, teorías, etcétera, etcétera. Estamos viendo la cuestión del bienestar, análisis de bienestar y la importancia, obviamente, pues de contestar las dos interrogantes. También, ya lo platicamos, en cuestión de cuáles son las ventajas del comercio internacional y en este caso también cómo aumenta o disminuye el consumo y la tasa de desarrollo económico con el comercio internacional. Por ejemplo, si queremos platicar del COVID, en esta parte, si estamos hablando de comercio internacional, ¿cuál es la ventaja del comercio internacional ahorita con la pandemia o desventaja en su momento? Pues de que obviamente, primero, más que nada afectó a la economía, está afectando a micro y pequeñas empresas más que nada a nivel mundial. Obviamente, se está haciendo un negocio o se va a hacer un negocio redondo en cuestión de las vacunas. Primero no sabemos si realmente si vayan a funcionar o no vayan a funcionar en determinado momento. Dinero no se dio de parte de los países miembros que tienen más poder adquisitivo en la cuestión de la OMS, que es la Organización Mundial de Salud. Entonces, por eso los laboratorios independientes de cada uno de los países, pues trabajó en vacunas que en su momento va a comercializar o está comercializando. Entonces, estamos enfocando, ok, sí, esa cuestión del COVID, pero desde un punto de vista específico al comercio, a la venta de cuestiones, o sea, hay países que realmente están sacando ventaja de esta cuestión, y una de esas pues, es la vacuna, porque la vacuna no la van a regalar, porque son de empresas privadas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La van a comercializar, la están vendiendo. Otro de los puntos importantes en esta cuestión también es de que obviamente sabemos que de antemano que pues, tenemos tratados, tenemos acuerdos comerciales y estaba leyendo en una noticia que México pues tuvo que donar vacunas en determinado momento. Les pongo un ejemplo, si iba a recibir, si compró, porque compró directamente, obviamente está comprando la federación, está comprando México vacunas y un tanto por ciento le pidieron que donara a países que tuvieran menos poder adquisitivo. Obviamente estamos abarcando dos cuestiones ahí. Primero, de que pues, en pocas palabras se está obligando a lo mejor en determinado momento, si tenemos algún acuerdo comercial, en cuestión de cooperación para el desarrollo, a un acuerdo de comercio, en tratados de libre comercio, un acuerdo con algunos países, pues los organismos supranacionales e internacionales pues, le dijeron a México en determinado momento, como formas parte de tal organización, pues obviamente, si tú acabas de comprar, por poner un ejemplo, 50,000 vacunas, ok, 40,000 vacunas van para tu país y las otras 10,000 las tienes que donar a otros países, ok, a otros países que tengan menor poder adquisitivo. Entonces, ahí es una repercusión del comercio internacional. ¿Por qué? Porque obviamente comercializamos mercancías, pero en determinado momento se está orillando, obligando a México también, como a otros países del mundo, si perteneces a un tratado, si perteneces a un acuerdo comercial, pues obviamente de brindar ayuda a otros países. Cuando sabemos de antemano con qué se está comprando las vacunas, pues obviamente con las contribuciones del pueblo. Eh, no sé qué punto de vista tengan ustedes en esa cuestión, de que si es benéfico en determinado momento o no, el que pues México contribuye, a lo mejor no somos un país con mucha abundancia económicamente hablando, y como quiera, o sea, simplemente por estar en un mundo globalizado, por pertenecer a una organización, a una asociación, etcétera, etcétera, y sabes qué, de lo que compraste, tanto por ciento tienes que compartirlo con X países. Pongo un ejemplo, a lo mejor dijeron de las 50,000 que compraron, 10,000 van a ser donadas al país de Belice, por ponerles un ejemplo. Entonces, pues obviamente son impuestos del gobierno, son impuestos de los ciudadanos en determinado momento, como para donarlos. No sé qué opinión tengan ustedes respecto a esa situación, chicos, porque sí pasó. López Obrador pues dijo, pues sí, las voy a donar, pero en determinado momento pues está donando, desde mi punto de vista, está donando dinero
de los mismos ciudadanos, de los que pagamos impuestos, de los que pagan impuestos, pues se está donando cuando primero, desde mi punto de vista, hay que satisfacer la demanda en cuestión, obviamente, a ese rubro. Entonces, sí afecta, y en este caso, pues obviamente hay ventajas y hay desventajas directamente del comercio internacional, porque en determinado momento puede decir un país, ok, no quisiste ayudar, pues a lo mejor ya no seguimos corroborando el tratado, o algunas situaciones diplomáticas que se puedan presentar. Pero no sé qué punto de vista tengan ustedes en relación a esos temas. No sé quién quiere participar en relación, qué opinan en cuestión a esos temas. Profe, también hay como una tabla, un horario, puede decir como que llevan como un rublo donde en cada determinado tiempo van a empezar a vacunar como adultos, a enfermeros, a adolescentes o de cierta edad a cierta edad. Sí, una programación más que nada para la aplicación de vacunas. Sí, en México ya se hizo una programación, obviamente por periodos determinados. En todos los países, los primeros que están siendo vacunados en cuanto a este rubro, pues son los que están en primera fila, como se pueden denominar así, en las trincheras, doctores, enfermeras, médicos, etcétera. Y en México, solo una parte proporcional, pues está llegando a esa primera fila. ¿Por qué? Porque se están vacunando los funcionarios públicos antes que los doctores muchas veces. O sea, lamentablemente así está sucediendo en nuestro país. Entonces es lo que le están aquejando. Pero más allá de esa situación, o sea, que se donen vacunas cuando ni siquiera estás cubriendo tu ciudadanía en determinado momento, les decía, ese es un tema obviamente que da pues de mucho hablar en la situación. Porque en determinado momento se está comprando con dinero del pueblo. Entonces estás regalando dinero del pueblo en determinado momento, y como para otras cuestiones sí se toma en consideración, a lo mejor como siempre ha pasado, pues sí se toma en consideración el pueblo. Pero pues aquí no, simplemente López Obrador decidió, pues sí las voy a donar, ya las donaron en ese aspecto. Más que nada las vacunas que compraron a Pfizer, es de esa situación. Entonces aquí, pues obviamente el análisis de bienestar, pues nada más cae en unas personas, en una parte proporcional de las personas, no cae en un mercado nacional de consumismo como tal. Entonces, pues obviamente no sé qué piensan ustedes en relación a esa situación, chicos. ¿Nadie tiene ningún comentario? Profe, yo opino que lo que se debe de plantear es cubrir toda la población, o sea, todo el país de México. O sea, ya teniendo en cuenta tanto el personal de salud, tanto personas de tercera edad, como nosotros los jóvenes. Si ya cubres todas esas etapas, bueno, si te sobraron, supongamos, te sobraron ¿Vacunas? inyecciones o vacunas, Ajá. pues ya donarlas. Pero tú ya debes de asegurar tu población, o sea, que tu población ya esté completo de que se hayan vacunado. Sí, yo opino exactamente lo mismo en esa situación, porque pues en determinado momento es dinero del pueblo. Entonces, si nosotros como personas físicas, morales, estamos declarando, estamos pagando impuestos, pues obviamente a lo mejor de esas, les digo, por poner un ejemplo, no sacaron la cantidad exacta de lo que se donó, pero pues esas sí servían obviamente para ciudadanos mexicanos. Realmente seamos honestos, porque pues eso, en este caso, pues es el pueblo. O sea, López Obrador no tiene dinero en sí, está comprando con el dinero del pueblo. Entonces, como para decir, ok, agarro el dinero, compro tantas, y sí, de ahí dono tantas vacunas. No sé, a mi punto de vista, mi propio punto de vista muy particular, yo creo que en teoría se debería de tomar a votación también
también se debería de considerar en determinado momento si se apoya o no a otros, pues a otros países en esa situación, cuando todavía, como comparte su compañero, todavía ni siquiera has empezado pues a vacunar en este caso, o a brindar ese servicio a la mayoría de tu población, en este caso como México. Entonces, es un ejemplo donde vemos, ok, estamos hablando de pandemia, pero lo encaminamos a las partes diplomáticas, a la parte monetaria, a la parte de comercio internacional. O sea, no tocamos otras cuestiones como que qué síntomas y todo lo demás. Entonces, abusados con esa reciprocidad de información, chicos, de favor. Ok, continuamos entonces. Aparte de la cuestión de la teoría y el análisis, perdón, del bienestar, tenemos la teoría monetaria dentro del comercio internacional, que es el valor de la moneda. Entonces, respecto, obviamente, a la moneda que prevalece en un principio, cualquier situación, cualquier investigación o cualquier reciprocidad, pues tiene que dar valor a la moneda que está rigiendo el comercio internacional como tal. Obviamente sabemos que de las monedas más importantes hoy en día, o las divisas más importantes, es el euro y el dólar. Entonces, las cuestiones financieras, obviamente se tienen que calcular las proyecciones, los presupuestos en esas dos divisas. No importa que nosotros fabriquemos en peso en determinado momento, si vamos a exportar a otro país, obviamente lo vamos a hacer en base a la divisa que rija el mercado internacional, dependiendo si vamos a importar a Estados Unidos, exportar, pues es en dólares. Por lo regular se sigue manejando en dólares en América Latina, en partes también de Asia. Por ejemplo, China ya sacó su propia moneda, pues en determinado momento tenemos que hacer las conversiones o las proyecciones en base a su moneda también, su comercialización. Y pues si la parte de Europa, pues sabemos de antemano que es el euro. Entonces, a eso se da la cuestión del valor de la moneda. Obviamente, esto impide o va en determinado momento va a regular cualquier tipo de reprobación o cualquier tipo de fraude en manipulaciones manipulación monetaria internacional. Entonces, esto obviamente trae a una reciprocidad, a hacernos una interrogante que nos permite hacernos obviamente la pregunta que qué altura debe alcanzar la tasa de interés para la economía nacional no se vea frenada en su itinerario hacia un sólido progreso. Obviamente de antemano debemos, la balanza comercial debe estar equilibrada en cuanto a importaciones y exportaciones. Eso nos va a permitir la tasa de interés de una economía nacional, pues obviamente tenerla equilibrada también. Si nosotros exportamos más que de lo que importamos, obviamente la cuestión de intereses pues va a estar muy por debajo de los estándares establecidos a nivel internacional. Si importamos más de lo que exportamos, pues obviamente que va a traer esta cuestión en determinado momento, pues nos va a afectar nuestra balanza comercial en determinados momentos porque obviamente quiere decir que el país no está produciendo como tal, ni siquiera estamos cumpliendo la cuestión de las demandas nacionales y tenemos que importar determinados productos que obviamente en determinadas situaciones puede afectar también la economía nacional, más aparte tenemos que ver toda la cuestión de aranceles, si realmente a lo mejor porque la demanda es mucha en el país, no se está produciendo, pues a lo mejor se le da un arancel preferenciario. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir las necesidades del país como tal. Entonces, pues también se deja de ingresar contribuciones por esa parte. Entonces, es la cuestión esta, o sea, debemos de tener cuidado, una balanza comercial en la cuestión de importaciones y exportaciones que esté equilibrada. Nos dice que la aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, o sea, el enfoque explicativo de la acción de la moneda mediante la secuencia en cuestión de circulante, nivel de precios y saldo comercial, sus efectos sobre los precios, los ingresos y en especial sobre el tipo de interés. Sabemos de antemano que si un país, pues obviamente
está endeudado, pues obviamente su economía va a ser más volátil. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo que genere, pues va a ser en determinado momento, tiene que pagar, si pidió prestado, por decir, en determinada situación. Entonces, sí afecta directamente. Yo les decía con anterioridad, esas personas que piensan que si porque el dólar aumenta, pues a México no le afecta, porque hay personas que sí lo dicen. Pues yo vivo en México, yo trabajo en México, a mí me pagan en pesos, a mí qué me importa si el dólar aumenta o que si el euro aumenta o que si hay una declive económico a nivel internacional, si yo estoy en México. O sea, sí afecta realmente, afecta, es una negación el que no queramos ver si el dólar aumenta, el euro aumenta, o en caso de algún país tiene una devaluación, pues sí, sí aumenta por toda la globalización que vivimos, por el intercambio comercial que hay con muchos países, porque muchas de las mercancías o muchas de las cuestiones están valuadas o tienen su base en dólar o en euros o en alguna otra moneda. Entonces, realmente sí afecta esa situación. Sí afecta la escasez de algún producto que en determinado momento se tenga que importar. Claro que claro que afecta. Por eso nos dice que aquí que hay una secuencia entre el circulante, en cuanto a mantener los niveles de precios también, y en cuanto al saldo comercial también. Entonces, si en determinado momento exportamos más que lo que importamos, pues obviamente el circulante de una nación pues es más sano, quiere decir que estamos cubriendo las necesidades y el exceso lo estamos exportando, somos autosuficientes en ese aspecto y estamos comercializando mercancías y estamos generando riqueza interna a las mismas fábricas o las mismas empresas nacionales también. Obviamente se mantiene un precio ecuánime dentro del mercado nacional y obviamente el saldo comercial pues es satisfactorio en cuestión de importaciones y exportaciones. Otro punto de vista nos dice que el análisis del proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios o cambiarios, financieros, procurando contrarrestar los efectos de los desequilibrios de la balanza de pagos en cuanto a la duración, intensidad y amplitud hasta establecer el equilibrio o en su defecto para preservar este nivel deseado. Dice, ambas teorías son necesarias para el análisis teórico y práctico del comercio internacional y por otra parte las teorías pura y la teoría monetaria sirven para dar fundamento a la política comercial y a sus cambios. Entonces, la política comercial está ligada directamente en situaciones de comercio internacional, las políticas y obviamente tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía que influyen directamente en esta cuestión de política comercial, de cómo se va a trabajar en bases legales, apoyos gubernamentales, apoyos a empresas. Entonces, cómo se va a trabajar durante un periodo de tiempo, en este caso, directamente en las condiciones nacionales, para promover esa reciprocidad de fabricación, exportación, importación. Les decía que se mantenga un equilibrio, que las empresas nacionales sustenten en determinado momento y cubran las necesidades internas para que en su determinado momento pues puedan tener un excedente y puedan exportar. Si obviamente se tiene un tipo de producto o artículo que es más costoso en determinado momento producirlo, por muchas índoles, por cuestiones de mano de obra, por cuestiones a lo mejor de falta de tecnología, por cuestiones también de costos, o mejor no contamos con la materia prima, pues obviamente en determinado momento pues a lo mejor es más fácil importarlo, pero lo ideal es si importamos ciertos artículos o mercancías, debemos de tratar de exportar más de lo que en este caso nos estemos especializando. Otra teoría que tiene que ver directamente con la cuestión del comercio internacional es la teoría del equilibrio. Nos dice que en el mercado el precio de una mercancía depende no solo del precio de los factores productivos, sino del precio de todas las mercancías. Y si existe una doble interdependencia, por un lado los precios de las mercancías y los factores productivos, y por otro lado las remuneraciones y la distribución del ingreso
¿qué determina la estructura de la demanda? Obviamente hay aspectos que determinan un complejo de fuerzas que obviamente van a continuar o hay una dependencia continua en su conjunto y obviamente hay una interdependencia también que puede radicar en la esencia de una teoría del equilibrio económico general, donde no puede existir una prioridad causal que determina la sucesión de causas y efectos de naturaleza lineal, sino una recíproca determinación de numerosos mercados interrelacionados que finalmente conducen a un sistema circular en donde la causante resulte el causado. Más que nada dentro de este funcionamiento de una estructura socioeconómica, todo depende de todos los demás. En el comercio internacional, también, pues obviamente esto va a afectar a la cuestión de la teoría de localización. Va a depender si realmente, obviamente en la región donde estemos localizados, tenemos los recursos o son asequibles los recursos para poder fabricar un producto o un artículo y que ese obviamente sea competitivo también en cuestión, si por ejemplo en México sabemos que de antemano que tenemos una zona geográfica privilegiada a nivel mundial, obviamente pues tenemos al alcance vía marítima, vía terrestre, vía aérea para comercializar productos. Obviamente todo esto ayuda a mantener un equilibrio conforme al mercado, a la venta, a las exportaciones e importaciones de mercancías, y por eso es que varios países a nivel internacional pues buscan tener un acuerdo comercial o tratados de libre comercio directamente con México, porque muchas veces nos usan de trampolín también. Tenemos infraestructura, obviamente en esa cuestión del comercio internacional, tenemos puertos, tenemos aduanas también, entonces todo depende un poquito de todo de esa cuestión. Sabemos que tenemos un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, pero a lo mejor Estados Unidos no tiene un acuerdo comercial con Europa, entonces pues obviamente por eso tiene fábricas en México. México sí tiene un acuerdo comercial con Europa, entonces de aquí, ¿qué es lo que hace? Pues exporta directamente de México hacia Europa. Entonces por eso todos estamos interrelacionados y hay una interdependencia en esa cuestión, siempre y cuando debemos de cubrir o de cuidar más que nada los precios que no se eleven también. Específicamente, hablando en esta cuestión de la localización, ya me lo mencionamos anteriormente, nos dice que esta teoría arranca de un hecho muy básico: los recursos naturales son limitados. Entonces es una de las cuestiones de donde nació el comercio internacional. ¿Por qué? Porque no todos los países son autosuficientes. Entonces, si son limitados y están distribuidos de forma desigual en nuestra tierra, dice, entonces todo esto ocasiona que la desigualdad de la distribución de estos recursos, obviamente en las primeras etapas del desarrollo económico, en condiciones diferentes entre las regiones para la producción de ciertos artículos, pues todo esto es la base del comercio internacional. Dice, la explotación de estos recursos naturales condujo a individuos a especializarse en determinadas actividades. Dice, en la medida que la acumulación de capital y el conocimiento tecnológico se fueron desarrollando, originan la tendencia a depender menos de dichos recursos naturales, y cuando la humanidad avanza considerablemente surge la sustitución de estos por productos sintéticos. Entonces es lo que va a pasar, o para allá vamos encaminados. A lo mejor hay países que no están beneficiados en determinado momento con petróleo, no hay petróleo en sus territorios, entonces tienen que realizar o tienen que ver la manera hoy en día que ya está saliendo, pues en determinado momento, por otro tipo de productos sustitutos. Ya hay carros, pues obviamente ya están saliendo carros híbridos. Por ahí me compartía una alumna que en este año ya empresas como Ford y Chrysler ya van a empezar a comercializar carros híbridos directamente aquí en territorio nacional. Ya está ese plan. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gasolina pues va a quedar a segundo término porque no van a utilizar gasolina. Entonces, estamos retrasados en esa situación porque en otros lados pues ya se utiliza, ya es común ver un carro que no utilice gasolina. Entonces, pues
pues obviamente esto da a raíz de que a lo mejor pues no en todos lados existe petróleo, entonces están buscando nuevas formas de que el petróleo no sea tan indispensable en ciertas cuestiones como los vehículos, que es lo que más utilizamos, yo creo, la humanidad, y pues, están haciendo cuestiones sintéticas que en determinado momento pues, nos quite la dependencia de algunos recursos naturales por la misma escasez de ellos en determinados territorios también. Obviamente, concordando con lo anterior, nos dice que el comercio interregional se lo considera como, obviamente, un capítulo de la teoría de localización, porque la diferencia de oferta de los factores entre las regiones geográfico-económicas determina la localización de las actividades productivas. La especialización interregional de la producción tiene sus semejanzas con la especialización individual, y esta descansa en diferencias de habilidad personal y aquella en diferencias de equipo de valores o factores de valores en determinado momento. ¿Qué nos trae como consecuencia de esta situación? Que obviamente, como lo hemos venido manejando, es importante que un país o una economía se especialice en algún producto, en algún artículo, en algún modo de producción. Sí es indispensable. ¿Por qué? Porque no podemos estar expensas a lo que hagan los demás. Como países se debe de especializar. ¿Por qué? Porque se especializa también la cultura, la sociedad, se especializa la mano de obra, y en determinado momento también ese tipo de especialización ayuda a la exportación. A lo mejor no la exportación de productos y servicios, pero también aparte la exportación de mano de obra a otros países. Entonces esto tiene que ver, va de la mano con la cuestión de globalización, que se internacionalizan procesos productivos. Por decir que japoneses obviamente están especializados en tecnología, obviamente exporten mano de obra a otros países que realmente estén faltos de cuestión tecnológicas en muchas formas, en muchos medios de producción, etcétera, etcétera. Porque pues en determinado momento le va a ser recíproco, si ponemos el ejemplo de Japón, que exporta tecnología a México, por poner un ejemplo de dos países, y que México diga, ok, pues sí, ya te compré, pero pues no se sabe utilizar. O sea, te compré un producto que a lo mejor no estamos muy familiarizados con eso, esa tecnología no la estamos utilizando aquí, entonces en determinado momento necesito que también exportes pues personas que ayuden o eduquen a la población o a trabajadores, si es de empresa directamente, a capacitarla para utilizar cierta tecnología. ¿Qué va a ocasionar esto? Ok, que en una sociedad, que en una cultura se siga desarrollando, que siga incrementando ese consumismo, y también que obviamente, pues una vez que ya se vendió, como ya se va a seguir consumiendo, pues obviamente el país que está exportando, pues va a seguir exportando más. En este caso Japón, si a lo mejor vendió primero 10,000 unidades, porque pues a lo mejor no pudo vender más en determinado momento porque pues no la saben utilizar. Una vez que ya la sepan utilizar, ya no van a ser 10,000, ya son 20, 30, entonces sigue incrementando esa cuestión. Entonces, por eso es muy importante la cuestión, y en todas las teorías, la cuestión de especialización es muy importante. Ok, ¿dudas o comentarios hasta aquí, chicos? ¿O algo que quieran aportar al tema? No, profe. Muchas gracias. ¿Nadie tiene ningún comentario, ninguna duda? No, profe. Gracias. De hecho, esa cuestión de especialización lo vemos en Estados Unidos. No sé, los que viven en frontera o los que han vivido en la parte americana, Estados Unidos, los que han ido para allá o tienen familiares, pues realmente ven cómo en Estados Unidos se especializan. O sea, una persona, por ejemplo,
se especialice específicamente en algo. De hecho, hay mucho más carreras en Estados Unidos, hay mucho más ramas, mucho más rubros de carreras también, porque ellos se especializan en muchas cuestiones. Por ejemplo, una empresa, por ejemplo, más se ve en las empresas de subcontrataciones, y una empresa en determinado momento a lo mejor de construcción, contratan a un electricista para hacer el trabajo de electricidad, contratan a un plomero para hacer el trabajo de plomería. ¿Qué es lo que pasa en México? En México queremos abarcar muchas cuestiones y al finalizar pues no nos especializamos muchas veces en nada. Entonces aquí por la cuestión económica, ¿qué es lo que pasa? Pues contratamos aquí en México a lo mejor un plomero, y ese plomero ve que se necesita hacer un trabajo de electricidad y dice, no, pues yo también le entro, tengo conocimientos de electricidad, pero no está especializado, tiene conocimientos o tiene nociones, pero realmente no se especializa, simplemente por tener más ingreso, pues dice, no, yo también me aviento la chamba, yo también me aviento el trabajo, y obviamente muchas veces pues sale una cuestión, en este caso a lo mejor queda mal hecho, otras situaciones. Entonces, en Estados Unidos es lo que pasa, si estás dedicado a la electricidad, tienes que cumplir ciertas normas, ciertos requisitos, ciertas certificaciones, especializado nada más en esa cuestión. Si estás especializado en este caso en cuestiones de plomería, obviamente tú tienes que especializar eso, porque allá pues obviamente todo lo que se realice lleva certificaciones. Si hacen una instalación, que esa instalación van y checan que obviamente sí está bien hecha, que sí esté bien, pues el voltaje adecuado, el cable adecuado, todo exactamente, o sea, tienen, entonces liberan en ese caso el trabajo, se le puede decir en determinado momento. Igual en plomería, igual en construcción. Entonces, por eso allá se especializan en oficios o en profesiones muy independientes como tal, cosa que pues a lo mejor aquí en México sí nos hace falta esa reciprocidad de especialización. Ok, entonces toda esta cuestión del comercio nos da como un resultado en cuestión de integración regional. Obviamente va deslindado, son partes para llegar a una globalización, y el comercio internacional es una parte primordial para la integración. Obviamente pues la integración es la relación que tienen muchos países, es al asociarse varios países, obviamente en un mercado común, con el fin de que la cooperación económica pueda beneficiar a todos los participantes. Por eso salen a redistribuir la cuestión de los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales. Entonces todo eso nos está dando una integración económica como tal. ¿Por qué es importante? Porque pues obviamente beneficia a todos sus participantes, y también hay de buena voluntad para hacer sacrificios y cooperar, y los mayores, obviamente, pues los mayores beneficios sean los esperados en la cuestión de reciprocidad. Se refiere en la cuestión de los países que más tengan poder adquisitivo, obviamente tienen más reciprocidad en la cuestión de los que tienen menos poder adquisitivo. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esa segunda sesión. Chequen bien lo que les encargué para la cuestión de seminario de investigación, y si tienen dudas, ahorita en la siguiente sesión las disipamos. Chequen bien los puntos, obviamente que van a estar elaborando. Muchas gracias. Ahorita les envío el link para la tercera y última sesión del día. Gracias, nos vemos un ratito más.